Hay verdades que no fueron eliminadas porque fueran falsas, sino porque eran demasiado peligrosas para ser ignoradas. Durante siglos, millones de personas han leído la Biblia, creyendo que la historia estaba completa, creyendo que no faltaba nada, creyendo que todo lo que Dios quiso revelar ya estaba ahí. Pero lo que casi nadie se atreve a decir es que hubo un libro que fue leído por los primeros cristianos, citado por los apóstoles y venerado como revelación divina, y aún así fue removido silenciosamente. Y si te quedas hasta el final de este mensaje, vas a entender por qué ese libro no desapareció por error, sino por miedo a lo que revela. Tal vez creciste confiando plenamente en la enseñanza tradicional. Tal vez nunca te cuestionaste si existía algo más allá de lo que te enseñaron en la iglesia, y eso está bien. No hay culpa en confiar, pero también hay un momento en el camino espiritual en el que el alma empieza a hacer preguntas más profundas, preguntas que no nacen de la rebeldía, sino del hambre de verdad. Si alguna vez sentiste que la historia del bien y del mal parecía incompleta, que la batalla espiritual era más antigua de lo que te dijeron, no estás imaginando cosas, porque hubo un tiempo en el que los cielos y la tierra no estaban tan separados como hoy, un tiempo en el que lo sobrenatural no era una idea simbólica, sino una realidad cotidiana, un tiempo en el que seres celestiales descendieron, en el que el mal tomó forma concreta y en el que Dios tuvo que intervenir de manera radical para preservar a la humanidad. Ese tiempo quedó registrado en un libro atribuido a un hombre que caminó con Dios de una forma tan profunda que nunca conoció la muerte. Ese hombre fue Enoc, según las escrituras antiguas. Enoc no solo fue un justo, fue un testigo, caminó con Dios durante siglos y fue llevado vivo a los cielos. Y en ese tránsito recibió revelaciones que ningún otro mortal había recibido. Revelaciones sobre el origen del mal, sobre ángeles que abandonaron su lugar, sobre conocimiento prohibido entregado a la humanidad antes de tiempo, sobre una corrupción tan profunda que hizo necesario el diluvio. El libro que lleva su nombre no es una colección de mitos, es un relato detallado del mundo espiritual. Describe con nombres propios a los seres que cayeron. Explica cómo se rompieron los límites entre cielo y tierra. Revela que el problema no fue solo moral, sino espiritual y genético. Y muestra que el diluvio no fue simplemente castigo, sino una purificación necesaria para que el plan de redención pudiera continuar. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque este libro no solo habla del pasado, conecta directamente con el mensaje del Nuevo Testamento. Explica por qué Jesús hablaba tanto del reino espiritual, por qué expulsaba demonios, por qué los apóstoles advertían sobre principados y potestades. Incluso uno de los escritores del Nuevo Testamento cita directamente una profecía de Enoc, reconociendo su autoridad espiritual. Entonces, la pregunta inevitable surge: si fue leído por los primeros cristianos, si fue citado como profecía, si fue preservado durante siglos, ¿por qué ya no está en la Biblia que conocemos hoy? La respuesta oficial dice que fue considerado no canónico, que su lenguaje era demasiado apocalíptico, que su teología era compleja, que no había consenso. Pero la verdad más profunda es que el libro de Enoc revela demasiado, expone estructuras del mal, describe jerarquías espirituales, muestra que el conocimiento divino no siempre fluye a través de instituciones, sino a través de quienes caminan fielmente con Dios. Eso representa un problema para cualquier sistema que busque controlar el acceso a la verdad. El libro de Enoc muestra que el juicio contra los ángeles caídos ya está determinado, que no hay redención para ciertos seres, que el mal no es eterno, y que existe una guerra espiritual que comenzó antes de la historia humana registrada. Una guerra que sigue activa, aunque ahora opere desde las sombras. También presenta una visión del Mesías sorprendentemente detallada. Lo describe como el elegido, el juez, el Hijo del Hombre glorificado. Conceptos que Jesús utilizó para hablar
de sí mismo, siglos después. Demasiadas conexiones, demasiadas coincidencias, demasiada luz sobre temas que muchos preferían mantener en penumbra. Durante siglos, el libro fue olvidado en Occidente, no destruido, no prohibido abiertamente, simplemente excluido, pero en un rincón del mundo, lejos del poder religioso, fue preservado intacto, en monasterios antiguos, en lenguas que los imperios no dominaban, esperando el momento correcto para reaparecer. Y cuando finalmente fue redescubierto, el mundo académico quedó en silencio, porque el libro era real, antiguo, auténtico, más antiguo que muchos textos que nunca fueron cuestionados. Y eso obligó a hacer preguntas incómodas. Si los apóstoles lo leyeron, si los primeros cristianos lo veneraron, ¿qué más hemos olvidado en el camino? Aquí es donde este mensaje llega a su punto más importante. No se trata de añadir libros a la Biblia. No se trata de reemplazar el Evangelio. Se trata de entender que la historia espiritual es más grande de lo que nos enseñaron, que el mal tiene raíces profundas, que la redención es más gloriosa cuando entendemos lo que realmente estaba en juego, y que Dios no teme a la verdad completa. Si este mensaje te está estremeciendo por dentro, no lo ignores. Suscríbete, no por este canal. Hazlo por ti, porque si estás listo para escuchar verdades profundas, es porque tu espíritu está despertando y necesita alimento real. El libro de Enoc no fue removido porque fuera falso. Fue removido porque obligaba a pensar, porque desafiaba estructuras cómodas, porque recordaba que la fe no es solo creer, sino buscar, y que el Dios infinito no cabe en explicaciones simples. La pregunta final no es si deberías leer el libro de Job. La pregunta es si estás dispuesto a buscar la verdad, incluso cuando incomoda. Y si quieres seguir profundizando, el siguiente video del canal continúa este camino, porque hay más capas en esta historia, más revelaciones esperando, y más verdad disponible para quienes tienen el valor de buscarla. Camina con Dios, incluso cuando el camino se vuelve profundo, incluso cuando la verdad pesa, porque los que caminan con Él, como Enoc, nunca caminan solos.